Ahí justo escuché, el de Muro creo que está visible. Ahora ya creo que sí. Pará. Sí, A ver, pará. el enunciado, ¿Se puede fijar, Carolina, ahora? Sí, ahí se ve más. Bueno. Sí, ahí está. Listo. Aguantamos 2 minutitos más, justo, y arrancamos, así arrancamos en 5 y ya creo que estarán todos, pero bueno. Dale. Bueno, hasta que empiece a compartir yo prendo la cámara porque si no me parece que estoy más solo de lo que creo que estoy. Así que ustedes, análisis estructural 2, ya hicieron la parte de stat de la plegada, ¿no? Sí, habíamos hecho. Menos mal que no me dijeron que no, porque la tengo a Yoli del otro lado del WhatsApp, que lo averiguo enseguida. Bueno, igual nosotros esa parte no la vamos a ver, pero si ustedes, mientras vamos viendo el tema, tienen alguna duda o hay algo que no se acuerdan o tienen alguna cuestión con la parte de modelización del stat, me lo dicen y si tenemos que hacer un cambio de pantalla lo vemos. Bueno, vamos a poner esto en silencioso. Hola, buenas. Hola, Estefi. ¿Cómo va, Estefi? Cerrar esto. Bueno, vamos a arrancar. Ahora sí vamos a sacar mi cara que no aporta y vamos a poner el coso. ¿Están viendo, chicos, ahí? Sí. Bueno, hoy vamos a ver, como les decía, la primera parte, el tema de estructuras laminares, ¿sí? La primera va a ser una estructura laminar de hormigón armado tradicional. Y la segunda parte que vamos a ver con Ricardo va a ser una variante pretensada. Como les digo siempre, cualquier duda que tengan me paran y lo vamos viendo en detalle o si queda alguna duda. Entonces, lo que nos piden es dimensionar las armaduras para esta estructura plegada que vamos a ver ahora. Y nos piden dimensionar las armaduras en una sección a mitad de la luz y otra a 2 metros del apoyo. Y vamos a considerar que los extremos de esta estructura plegada están simplemente apoyados. ¿Está? Entonces, esta es mi sección transversal de la estructura plegada. ¿Sí? Si ustedes quieren, después vemos un poco las que, si nos queda un poquito de tiempo, las que ustedes tienen en el práctico para resolver. ¿Tienen alguna variante respecto de esta? En esta estructura la longitud es de 20 metros. Bueno, ahí tenemos los materiales. Y la carga total, con peso propio ya incluido, y una carga ya mayorada, es de 5 kN por metro cuadrado. ¿Sí? Carga que les digo, por ahí nos quedamos un poco cortos, pero bueno, para el ejercicio medio que es lo mismo. Por ahí hubiese estado mejor poner un poco más de carga, porque cuando uno considera el peso propio y una sobrecarga mínima y ya lo lleva a una combinación de estado límite último, es como que quedó medio cortito, pero bueno, para el ejercicio nos va a servir.
Entonces lo primero que hicimos fue hacer el modelo en STAT. En este caso no había un tímpano de cierre en alguno de los extremos. Nos decían que estaba simplemente apoyado, como con un apoyo continuo, pero simplemente apoyado en cada uno de los extremos. Entonces, fíjense que lo que nosotros hicimos fue colocar. Díganme si se ve bien o quieren que lo agrande un poco más. ¿Ahí se ve mejor? Sí, se ve. Sí, ¿Se ve? Bueno. Entonces lo que nosotros hicimos... perdón que me traigo mi machete. Ahí está. Lo que nosotros hicimos fue generar un apoyo, digamos, isostático. Es decir, tenemos un apoyo fijo, ¿sí? Todo el resto móviles. Menos uno, que lo dejamos acá, que si se fijan es un apoyo, una biela en vertical, pero también tiene una biela en horizontal, para que este sistema, que tiene superabundancia de vínculos en el sentido vertical, no sufra un giro respecto de ese eje. ¿Está? Por supuesto que cuando uno lo calcule y lo cargue y ve la deformada, esto va a tener una forma rara porque, bueno, la deformada va a seguir o va a tratar de rotar respecto del ángulo del apoyo fijo, ¿no? Pero bueno, es para simplemente para que nuestro sistema sea estable. Bueno, acá tenemos el ingreso de la sección de 12 centímetros. La carga, que es una carga en I, como nos decía el enunciado, de 5 kN por metro cuadrado. Fíjense que ahí están todos los ejes locales. Acuérdense que el STAT pone el eje XY en el plano del elemento y determina el eje Z a partir de la regla de la mano derecha, en sentido perpendicular al plano de ese elemento. Y bueno, acá se ve bien en un zoom ese apoyo que además de tener una biela vertical, tiene una biela horizontal para impedir que el sistema gire. ¿Está? Entonces, una vez que yo tengo hecho esto, yo porque hice hincapié en esto, porque hice el dibujo, porque acá tengo bien las direcciones locales, la dirección Y y la dirección X. ¿Está? Esto volviendo un poco a análisis estructural 2, cuando yo analice esta estructura y yo vaya a buscar tensiones, las tensiones en Y, bueno, son de acuerdo a estos ejes locales, y las tensiones en X, digo tensiones, como puedo decir, momento o lo que sea, pero acuérdense que eso siempre es respecto de los ejes locales del elemento. Entonces lo primero que obtengo son las tensiones normales en dirección longitudinal, o sea, una SI. Fíjense que si uno esto lo mira, salvo algún sector un poco extraño, fíjense una cosa, yo tengo tensiones de tracción en esta zona y tensiones de compresión en esta zona. Además de que esto va a tener otros esfuerzos internos, porque es una estructura laminar en el espacio, pero si uno lo mira de lejos, ¿sí? ¿A qué se parece esto, digamos? ¿Qué pinta tiene? ¿Qué les parece? Una viga. Una viga, muy bien. Una viga que tiene una sección, si yo miro la sección transversal, en este caso, tiene una sección de esta forma, ¿sí? Donde en algún punto acá, entre este color cian y este verdecito, estará lo que nosotros en resistencia de materiales, un poco más abajo, un poco más arriba, llamamos eje neutro, ¿sí? Desde este plano, digamos, desde este eje para arriba aparecerán tensiones de compresión, y desde este eje,
digamos, este plano para abajo, aparecerán las tensiones de tracción. Por supuesto que esto ocurre si yo lo miro desde afuera, desde lejos. Esto tiene otro tipo de esfuerzo también, ¿está? Pero no perdamos cuál es la realidad física, digamos, global de nuestro problema. Entonces, el primer diagrama que tenemos es el diagrama de tensiones normales, ¿sí? O sea, tensiones sigma, en la dirección longitudinal. ¿Está? Como si uno globalmente a esto lo mirara o lo pensara como una viga. ¿Está? Por eso es importante saber cómo uno lo generó, ¿no? Porque yo puse I porque acá tengo I. Pero si yo hubiese generado mi estructura de otra forma en el STAD, quizás la que tenía que mirar era la X. Entonces yo miro el I acá porque es la longitudinal. Primero me tengo que asegurar para dónde quedó el eje y después miro el diagrama. Esto que tengo acá es el diagrama batido de las tensiones normales, de las que vimos antes. Primero a la mitad de la luz, o sea, un corte por acá, y después a 2 metros. Como es lógico, fíjense que los valores de las tensiones normales a la mitad de la luz, bueno, desde una fibra que podríamos ponerle el nombre de eje neutro, fíjense que de ahí para arriba está comprimido, de ahí para abajo está traccionado. ¿Por qué digo que uno esto, si lo mira de lejos y viendo la cuestión física global, digamos? Bueno, porque pueden aparecer cosas raras. A veces en estas puntas ustedes habrán visto que hasta aparecen en algunos lugares, aparecen tensiones de tracción. Más baja, más grande, pero bueno, no perdamos de vista que esto es una estructura laminar, no es una viga. ¿Está? Este mismo diagrama batido de las tensiones normales, además de hacerlo para una sección a la mitad de la luz, lo hago para la sección a 2 metros del apoyo, que es otro de los lugares donde se me pidió que analice mi estructura. Y fíjense que justamente en ese lugar hace alguna cosita rara el diagrama, si bien es un valor menor, le podríamos decir, pero ven que tiende a aparecer acá un esfuerzo de tracción, como si mi eje neutro tuviese unas cosas raras. ¿Sí? ¿Está? Entonces, ojo, porque uno globalmente lo puede mirar con una viga, pero realmente es una estructura laminar que hace este tipo de cosas. De la misma forma que observamos o sacamos el diagrama de las tensiones en el sentido longitudinal, también vamos a ver qué pasa con los momentos flectores transversales, ¿sí? Momento en X. Y acá volvemos un poco, otra vez, a esto que está acá, recordando un poco de estructura, de análisis estructural 2, la mecánica de la estructura 2, perdón, y de hormigón 1. ¿Qué quería decir un momento en X? ¿Qué significa un momento? Flexiona las fibras en X. Claro, si quieren hablar en términos de hormigón, un momento en X es un momento que requiere armadura en dirección X. ¿Está? Entonces este es un momento que ya veremos si en la fibra superior o fibra inferior, pero va a requerir acá armadura en ese sentido, en esa dirección, acá armadura en esa dirección, acá armadura en esta dirección. Bueno, y ahí no quiero ensuciar el dibujo, pero creo que se entiende. De la misma forma, este es el diagrama batido para la sección a la mitad de la luz. ¿Y por qué lo hago a la mitad de la luz solamente? Bueno, porque esto se lo dejo a ustedes para que lo miren, ya lo habrán visto en mecánica de la estructura 2, cuando uno se acerca mucho a este borde, digamos, ¿sí? Al apoyo, los momentos flectores transversales, ¿a qué valor tienden? A 0. A 0. Fíjense que acá tengo valores, salvo ahí alguna alteración por una concentración de tensiones, fíjense que acá tengo valores en el celeste que están casi en 0,8 cuando los demás están en 15. ¿Está? Y además, una cosa importante, fíjense la nota que yo les puse acá. Las tensiones normales, SX concomitantes, ¿qué quiere decir concomitantes?
¿Qué quiere decir la palabra concomitante? Que se dan en el mismo tiempo, en conjunto. Eso. Que se dan en la misma sección para la misma combinación. ¿Está? ¿Mm? Que se dan en la misma sección para la misma combinación. ¿Estamos? Eso quiere decir que para este diagrama, ¿sí? Vamos a ver si se entiende. El esfuerzo normal en esa dirección es 0. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Mm? Sí, sí. Es decir, el esfuerzo normal. Perdónenme, chicos. Perdónenme un segundito que voy a callar acá porque no. Bueno, volvimos. Es decir, en el mismo sentido que el momento flector, en este sentido, en esta placa y en este sentido en esta placa, digamos que la tensión normal es despreciable, prácticamente 0. ¿Sí? O sea que este es un momento, tengo momento solamente, no tengo ni flexo-tracción, ni tengo flexo-compresión. ¿Está claro esto, no? Esto depende del tipo de estructura plegada que ustedes tengan. En este caso, las tensiones SX eran muy chiquitas, despreciables, yo las desprecié. Pero esto ustedes lo tienen que ver, porque quizás asociado a este diagrama de momentos flectores, ustedes tienen para la misma sección y para la misma combinación un diagrama de esfuerzos normales. ¿Está? ¿Eso está claro? Sí, sí. Sí, sí. Bien. De la misma forma tenemos el diagrama de tensiones tangenciales, las S, las tau X, si ustedes quieren. ¿Sí? Fíjense que sigue un poco lo que ustedes habrán visto en mecánica de las estructuras 2. ¿Qué forma tiene este diagrama? Para una estructura que es simétrica de estructura, valga la redundancia, no hay ninguna cosa rara en la estructura, y además es simétrica de cargas. ¿Cómo es el diagrama, digamos, de tensiones tau X? ¿Cómo es el diagrama, chicos? ¿Se acuerdan de la palabra antimétrico? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno. Entonces, para una sección, menos mal que todavía no llegó la profesora de mecánica de la estructura 1, porque si no se iba a agarrar un veneno con toda razón. Para una sección a 2 metros del apoyo, yo hago el diagrama rebatido. Fíjense que acá lo que hice fue primero quedarme con los elementos esos, para verlo con mejor graduación de colores, ¿sí? Y después hice el rebatimiento. ¿Por qué antimétrico? Porque a izquierda y a derecha del eje de simetría tengo valores idénticos, pero con signo opuesto. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Hace falta que haga un diagrama de corte para que vean que para un estado de carga simétrico el diagrama de corte es antimétrico. ¿O se acordaron ahora? ¿Está? Ah, sí, sí. ¿Está? Volvió. Está. Bueno, bien. Por supuesto que esto tendrá su signo. Lo que pasa es que a nosotros mucho no nos interesa el sentido, ¿no? Ya vamos a hablar de cómo es este tau, pero por ahora lo dejamos ahí sin signo, total nos da lo mismo. Acá estos son positivos, estos son negativos. Entonces ahora vamos a empezar el dimensionamiento, ¿sí? En primer lugar vamos a dimensionar todo lo que se encuentre en una sección en la mitad de la luz y después vamos a hacer otra vez todo el dimensionamiento en una sección que se encuentre a 2 metros del apoyo. Les tengo que aclarar por qué nosotros elegimos una sección a 2 metros del apoyo y no sobre el apoyo. Es simplemente para corrernos un poco de un lugar donde podemos llegar a tener
problemas de concentración de tensiones y tendríamos que empezar a ver si hay que afinar el modelo, si no hay que afinar el modelo, si el problema es del modelo o de algún lugar donde realmente se produce la concentración de tensiones. ¿Está? Entonces, para no agarrar un problema nuevo con algo complicado, bueno, nos corrimos un poco más del apoyo para separarnos de esa zona donde podemos tener algún problema. Este valor de por qué 1 metro o por qué 2 metros, en un examen se lo vamos a dar nosotros, no es que algo que va a quedar a libre elección de ustedes, como para que no tengan que ponerse a dilucidar si lo hago más acá o más allá. ¿Tá? Entonces, a mitad de la luz, lo primero que yo hago cuando analizo las armaduras longitudinales, ¿sí? Es decir, las armaduras que van a ir en ese sentido. Si se acuerdan, yo tenía un diagrama que tenía tensiones de compresión y tensiones de tracción. Entonces, a ver, en este diagrama, desde este, digamos, llamémosle eje neutro, para abajo. ¿Cómo tengo que dimensionar esos sectores? ¿Qué tensiones tengo? ¿De tracción? De tracción. Entonces yo lo primero que voy a tener que hacer es dimensionar la tracción, ¿sí? Entonces fíjense, primero vamos a la placa inferior, ¿sí? Perdónenme que voy y vengo, pero es para tener el diagrama. Miren la placa inferior, tengo un diagrama de tensiones constante y en una parte de la placa inclinada tengo una parte de tensiones de tracción lineal. Después empieza la compresión. Entonces en la placa de abajo, que como es constante, el esfuerzo es la tensión de tracción, lo voy a hacer por metro de ancho. Si yo quiero dimensionar la tracción, bueno, lo único que tengo que hacer es tomar esa tensión, ¿sí? Multiplicarla por el espesor para llevarlo a una carga. Si quiere, multiplíquenlo por 1 metro de ancho. Yo ya lo estoy haciendo por 1 metro de ancho, ¿sí? Y después de dimensionarlo directamente de tracción. Es decir, es este esfuerzo, que ya era un TU, ya venía de cargas factorizadas, dividido 0,9, coeficiente de minoración de resistencia, por FI. Eso me da 14,08 centímetros cuadrados por metro. ¿Sí? Vamos a repetirlo en la placa de abajo, donde era constante el esfuerzo de tracción, yo tomé un ancho de 1 metro. ¿Sí? ¿Se entiende por qué tengo que multiplicar el valor de la tensión por el espesor? Para llevarlo a una carga. ¿Por qué me da en kilonewton por metro? Porque yo estoy trabajando, o quiero trabajar para 1 metro de ancho. ¿Está? Ahora eso me da 14,08 centímetros cuadrados por metro. ¿Dónde pongo la armadura esa? ¿La pongo toda arriba, la pongo toda abajo, la pongo toda en medio? ¿Dónde la pongo? En todos lados, ¿no? Como en todos lados, ¿así el trebolillo? Arriba y abajo. Muy bien, la pongo arriba y abajo. Pero está claro que yo voy a dibujar como una raya el sector donde yo pondría la armadura. No piensen que la armadura está transversal, para no hacer 2 millones de dibujitos, pero si quieren vamos a hacerlo, porque si no, por ahí les puede entrar una duda. Está claro que yo podría haberla puesto al medio, porque estoy hablando de un esfuerzo de tracción puro. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo que pasa es que yo no lo hago porque no se suele hacer eso, no se suele dejar una cara sin armar. Entonces, ¿qué hago? Coloco de esta armadura, de estos 14,08 centímetros cuadrados por metro, la mitad arriba y la mitad abajo.
¿sí? Se entiende que esta raya es el lugar donde pongo las armaduras, ¿no? No es que la armadura está en sentido transversal, es para no dibujar todos los circulitos. Por eso yo acá adopto un hierro del 12 cada 16 en cada cara. Un hierro del 12 cada 16 es 7,07 por 2, porque puse la mitad en cada cara, me da 14,14, quiere decir que estoy un poquito por arriba, estoy bien. ¿Hasta ahí alguna duda con eso, chicos? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿En el medio que no se colocan por cuestiones constructivas? ¿Cómo la tenés en el medio? Además, como vos después vas a tener que colocar armadura, vas a ver en el otro sentido, abajo y arriba, es como que te van a quedar esas ahí bailando y la otra en el medio, o sea, no se deja una armadura en el medio, ¿está? Siempre se arma, además el beneficio, ¿qué beneficio tenés poniéndola al medio? Nosotros acá no estamos cometiendo ninguna infracción, si vos querés, porque la resultante, al colocar la mitad en cada cara, sigue estando en el baricentro de toda esa armadura que está en el medio. Claro, está bien, buenísimo. ¿Claro? Sí, ¿Alguna clarísimo. otra duda, chicos? Bueno, vamos a seguir con las otras. La placa inclinada ahora. La placa inclinada, la que venía así, si ustedes se acuerdan, tenía un diagrama que tenía esta forma. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la resultante de este esfuerzo, ¿sí? Esto parece una pavada, pero tengan cuidado porque ahora no es más constante, esto es un triángulo. Por eso, si se fijan, bueno, el valor coincide obviamente porque compartían ahí la arista. Yo tengo el valor de la tensión, 4.400 kN por metro cuadrado, por 0,82, que es esta distancia, por 0,12, que es el espesor, ¿sí? Y dividido 2, ¿por qué? Exactamente, porque es un triángulo, ¿sí? La forma que tiene este diagrama es triangular. Eso me da un valor de 0,22 meganewton, que cuando yo lo dimensione, fíjense que ahora, como es variable, ya no lo hago más en términos de carga por unidad de longitud, lo hago en términos de resultante. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, cuando yo lo hago en términos de resultante, esto me da en meganewton, esto ya no me da en centímetros cuadrados por metro, sino que me da una armadura total en centímetros cuadrados, ¿sí? Ahora, el reglamento, ¿qué me dice? El reglamento lo que me permite, y lo que me dice, mire, usted tiene este diagrama. Bueno, este diagrama, usted imaginariamente piense que lo divide en 3, ¿sí? Y en este tercio final, coloque las armaduras. ¿Está? Entonces, bueno, si esto medía 82 centímetros, como yo le escribí acá, dividido 3, quiere decir que este tercio final da 27 centímetros, ¿sí? 5,79, bueno, si yo coloco 3 hierros del 12 en cada cara, lo voy a dibujar un poco mejor. Esta es esa parte de la estructura plegada, ¿sí? No importa acá hasta dónde llego con una, hasta dónde llego con la otra, ¿no? No se hagan lío, no se hagan lío por eso. Acá les voy a dibujar el diagrama asociado a esto, ¿sí? Este es, digamos que un tercio, este es el otro tercio. Entonces yo lo que hago es colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este valor, esta distancia, son esos 27,3 centímetros de longitud. Entonces fíjense que más o menos estas armaduras están separadas entre sí 12 centímetros, lo cual está bien. Ahora yo les pregunto, con esto, ¿yo estoy quedándome del lado de la seguridad o no? ¿Qué les parece a ustedes respecto de la ubicación geométrica que yo dispuse para las armaduras? En el primer tercio está de la seguridad, pero después no.
En otros lugares están traccionados. ¿Y por qué yo no estoy del lado de la seguridad? ¿Dónde está? Yo creo que siempre estoy del lado de la seguridad. Fíjate, ¿dónde está la resultante de este diagrama triangular? Y a un tercio de abajo por arriba, ¿no? Digamos que ahí. Sí. ¿Dónde está? ¿Sí? Y esta resultante, requiere de 5,8, si querés, centímetros cuadrados de armadura. Y yo, colocando esto, ¿dónde está la resultante de estas armaduras? En el baricentro ese. O sea que está, lo voy a dibujar para el otro lado, porque una es la cúpula activa, la otra es la reactiva, para allá. Desde el punto de tensión 0, yo acá tengo un brazo de palanca. Y acá mi brazo de palanca es mayor o menor. Es mayor. Entonces estoy del lado de la seguridad, ¿sí o no? ¿Qué les parece? Totalmente. Sí. ¿Está? Sí, sí. Por más que yo no coloque más armaduras en ningún lado, ya esto me da que tengo la armadura que a mí me da por cálculo, que yo, si hubiese sido un purista, la tendría que haber dividido poniendo un poco más acá y acá nada, cosa que es medio inmaterializable. ¿Se entiende? Con lo cual, la resultante de todas las cargas, haciendo un diagrama, digamos, suponiendo que esto varía linealmente, que sabemos que no es así, porque es hormigón, habría armaduras que tomarían o tendrían menos sección, otras que tendrían más, entonces la resultante tendría que quedar igual que la roja. Ahora, si yo hago algo mucho más simple y coloco las armaduras en el tercio final y la resultante me queda más alejada de la resultante de la carga, de la acción de las armaduras, me queda más alejada de la resultante de carga del diagrama de tensiones, yo estoy del lado de la seguridad. Igual carga, igual valor. ¿Sí? Este tiene más brazo de palanca, esta tiene más momento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió el que me preguntó? No hay ninguna parte que queda del lado de la inseguridad. Sí. ¿Quedó claro, no? Sí. Bien. Ahora, ese resto, de todas formas, ese resto no lo vamos a dejar sin armadura por una cuestión de que no queremos que se nos fisure. Entonces, en el resto de ese diagrama triangular, que por cálculo, por necesidad de resistencia, yo no necesitaría más nada, le vamos a poner una armadura mínima que, si recuerdan, de estructura de hormigón 1, para una sección que está traccionada, porque ahí lo único que tengo es tracción, la cuantía mínima era del 3,5 por 1000. Y ahora les voy a hacer una aclaración importante para que ustedes no se hagan lío cuando tengan que resolver algún ejercicio. ¿Sí? Yo hice mi diagrama. Esto es así. El reglamento me dijo, bueno, usted puede colocar la armadura de cálculo en este último tercio. Yo calculé cuánto era este último tercio para ver dónde lo ponía, dónde no lo ponía y qué sé yo. ¿Sí? Está. Y en estos primeros 2 tercios, si ustedes quieren, qué feo color que me quedó, Cuto, bueno, después los cambio. Acá voy a poner la armadura mínima, ¿está? Si esto eran 82 centímetros y esto que me quedó acá eran 27, bueno, estos serán 54 más o menos. ¿Qué quiero decirles yo para que ustedes no se hagan lío? Si esto que está acá es 24, 57, 38, lo que sea, ustedes la armadura mínima esta, calcúlenla en términos de unidad de longitud, así no se hacen lío. Es decir, 3,5 por 1000 por 12 centímetros, que es el espesor, por 1 metro de longitud, y eso me da 4,2 centímetros cuadrados por metro. Yo adopto un hierro del 6 cada 13 en cada cara, lo cual me da más o menos eso, porque tengo 2,18 en cada cara, y después no me importa si esta sí me importa, porque acá yo tengo que ver si entra, si no entra, pero esta que es la armadura mínima, cuando yo la calculo, no se hagan lío si tiene este sector 80 centímetros o 50 centímetros, ustedes háganlo en términos de armadura por unidad de longitud. Entonces, una vez que ustedes lo hacen en términos de armadura por unidad de longitud, ustedes saben que en este sector van a poner un hierro del 6, cada 3 en cada cara, punto. ¿Se entiende? No traten de hacerlo para el total y después dividir, porque se van a hacer lío, háganlo, sí, siempre háganlo en términos de armadura por unidad de longitud y es mucho más sencillo.
¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? Cuando vos dijiste en ese sector, te referías a ese tercio. Me refiero a los 2 tercios restantes donde tengo que poner la armadura mínima del 3,5 por 1000. De uno. ¿Está? Pero entonces pondrías 4 en cada tercio, No, ¿cómo 4? 4 centímetros. ¿Por qué Los 4? 4,2 centímetros. No. No te entendí. Perdón. Este es el diagrama. Este es el diagrama. ¿Sí? Sí. En este último tercio, voy a colocar, a ver si quedó cerca. Voy a colocar 3 hierros del 12 en cada cara. Ahí. Sí. ¿Está? Está. ¿Sí? Eso sí. O sea, si yo acá al costado te dibujo la placa, yo acá coloco 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien, ahora tengo que ver qué coloco en el resto. Desde acá hasta acá. ¿Sí? Ahí tengo que colocar la mínima. Esto tiene un diagrama que tiene tracción, tengo que ponerle algo. La mínima de tracción es 3,5 por 1000. 3,5 por 1000. Por 0,12. Por 1 metro, no importa si esto tiene 80 centímetros, o 40, o 5,5 metros. Yo lo hago por metro. Eso me da 4,2 centímetros cuadrados por metro. Eso es un hierro del 6 cada 3 en cada cara. ¿Sí? Entonces yo ahora pongo 1 del 6, 1 del 6, dejo 13 centímetros, pongo otro del 6, pongo otro del 6, dejo 13 centímetros, 1 del 6, 1 del 6, dejo otros 13, dejo otros 13. Bien. Cuando llegué ahí terminé. ¿Se entendió ahora? Sí. Gracias. ¿Algún otro tiene alguna duda, chicos? Hernán, ahí Sí. el salto de diámetro, digamos, no hay problema. O sea, tranquilamente me puede quedar capaz un diámetro del 25 concentrado ahí en la esquina y después un diámetro Yo te del recomiendo que diámetro del 25 no te quede nunca, porque no lo va a poder más. ¿Sí? Claro. Vos tratás, bueno, eso depende del espesor y depende de todo el análisis estructural, ¿no? A lo mejor vos no podés hacer más, es lo que te queda y lo que te queda. Pero si vos tenés el 25, ya te digo que en 12 centímetros no lo he llenado el 25. Claro. Así a ojo te lo digo, porque cuando le sacaste a 12, 2 centímetros de cada lado, te quedan 8. 8 menos 25, le sacaste 5 centímetros, te quedan 3 centímetros entre los 2 fierros, no lo vas a llenar. Entonces, estás lejos. De todas formas, no hay problema, no vas a tener tanto salto. Claro. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno. ¿Qué hacemos, Hernán? Trabajamos más o menos hasta barra del 16, o sea, considerando yo te diría del 20 como muy excepcional. Bien. Depende también la longitud del elemento, ¿no? Fíjense que un elemento, está bien, tiene poca carga, le podría haber puesto más carga yo, pero fíjense que tiene 20 metros de largo y en esa parte estoy poniendo 3 hierros del 12 en cada cara. Y abajo tengo uno del 12 cada 16, no es que estoy poniendo hierro del 32, y tiene 20 metros de largo. Lo que pasa es que esto está, lo que está ganando acá, ¿con qué gana la plegada? Con el, valga la redundancia, con el pliegue ese que tiene, que le está haciendo ganar mucha inercia. Bueno, nos falta la parte de arriba, la parte de la zona comprimida. ¿Sí? Bueno, lo que explica ahí es que en el reglamento es que la zona comprimida nosotros lo tenemos que verificar, ¿sí? Fíjense lo que dice ahí. De manera que se alcance la afluencia antes de llegar al aplastamiento del hormigón por compresión o pandeo de la cáscara. Después en los comentarios les dice que el espesor de la cáscara está determinado con frecuencia por la armadura necesaria y exigencias constructivas. En nuestro caso, el reglamento, al referirse al aplastamiento del hormigón en la zona comprimida, lo que nos pide verificar es la resistencia según el apartado 10.17. Si se acuerdan, eso era Φ, coeficiente de minoración de resistencia para aplastamiento, que era 0,65. Muy restrictivo porque el aplastamiento es una
falla frágil o dúctil. Frágil. Ágil. Frágil. Por 0,85, un coeficiente que trae esta formulación, por F'C, y por el área. En nuestro caso, ¿por qué yo puse el espesor y no el área? Porque lo voy a hacer por metro de ancho. A este valor que me da la resistencia, digamos, ¿qué resistencia sería esta? ¿La del hormigón? Sí, pero ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice esta resistencia? ¿Esta es la resistencia nominal o la requerida? Nominal. ¿Y esta que está acá? Esa sería la requerida. ¿Y esta de dónde sale? Estamos volviendo a resistencia de materiales. ¿De dónde sale esta? Del diagrama, muy bien, del diagrama. Fíjense que este 535, ¿sí? Vamos a buscarlo, a ver si yo no le estoy mintiendo. Este 535 es el que está acá. Que del lado de la seguridad, fíjense que yo acá podría haber considerado esta zona variable, pero lo hice como que es constante, digamos. Para 1 centímetro de ancho, si ustedes quieren. ¿Sí? Por el espesor. Entonces, como esto lo multipliqué por el espesor, me da en carga por unidad de longitud, y como esto lo multiplico por el espesor, también me da en carga por unidad de longitud, ¿sí? Y fíjense que estamos en buenas condiciones, O sea, el hormigón no va a tener un problema de aplastamiento. ¿Está? En esa zona, ¿qué armadura mínima deberíamos colocar? Por contracción y temperatura. Muy bien, por contracción y temperatura, que si se acuerdan era el 1,8 por 1000. ¿Está? Eso nos da 2,16 centímetros cuadrados. Bueno, acá ni siquiera la adoptamos, ya la vamos a adoptar después. Total, la dejamos así en términos de centímetros cuadrados por metro necesarios. Les recuerdo que seguimos en la misma sección transversal. Seguimos en la sección transversal a mitad de luz. Ya analizamos lo que pasaba en sentido longitudinal, vamos a ver ahora qué pasa en el sentido transversal. En el sentido transversal, lo que nosotros teníamos en esa sección era este diagrama de momentos flectores, que acuérdense que no tenía un valor de tensión normal concomitante. Podemos decir que era flexión solamente. Perdón, No era... Hernán. Sí. Había hablado del pandeo de la cáscara y dijiste algo o sea, que vos ya adoptás el espesor sabiendo que no va a pandear, digamos. Claro, ¿por qué? ¿Y por qué no va a pandear? No quiero derivarme de la teoría de placa, pero eso, ¿por qué no va a pandear? Si yo a esta sección, ¿sí? A esta misma lámina, por decirlo así, yo la estiro y le coloco una carga de compresión, ¿le parece que va a pandear? Y 20 metros de largo, si ustedes quieren esos 20 metros, asócienlo con la luz de pandeo, y 12 centímetros de espesor, calcúlenle el K si quieren, 0,3 por el espesor, esto no me da nada. Ahora, cuando uno la pliega, hagan la prueba con una hoja, la resistencia al pandeo de esto cambia notoriamente, justamente por este plegado. Claro. ¿Se entiende? Bien, bien. Perdón, pero la relación, o sea, yo tengo que hacer una cáscara. ¿El reglamento te da una relación para que vos saques el espesor, digamos, o No. o cómo adopto el espesor? Bueno, el espesor en este caso yo te diría que va a venir más por una cuestión constructiva que otra cosa. ¿Sí? Claro. Yo te diría que va a tener un mínimo de 12 centímetros. Porque Bien. cuando vos a esto le ponga armadura de un lado, armadura del otro, más los recubrimientos, más la armadura en el otro sentido, no lo va a poder llenar. Claro. ¿Por qué te digo esto? Esto para este tipo de estructuras. Hay estructuras prefabricadas, ¿sí? Tipo cáscara de cerramiento, que por su configuración y porque son diferentes,
tendría que buscarle algún catálogo de tensar de los paneles pi y ese tipo de cosas. Sí. En algunos sectores tienen espesores muy pequeños, te estoy hablando de 5 centímetros, ¿sí? Claro. Pero también con armaduras muy pequeñas y con la ventaja de que son prefabricados, se hacen en un taller con un hormigón de una granulometría muy baja, ¿sí? Claro. Y son solamente de cerramiento para resistir cargas, digamos, gravitacionales. Baja. No, a lo mejor, a ver si bajas, pero con luces muy grandes, ¿está? Pero Claro. vos vas a ver un panel pi, no era el panel pi, el que yo, hay otro. Hay otro que es de cierre para techos que se va haciendo como unos nervios y la placa termina teniendo 5 centímetros, pero bueno, es como una losa también muy chiquita. Pero para este tipo de estructura yo te diría que menos de 12 es inviable constructivamente. Claro, bien, perfecto. En relación a lo que dice Hernán, después al final vemos alguna fotito de ese. Te estaba por pedir auxilio, Cutu, ya que vos tenés pero gente importante en la familia que... No, llegan a ese espesor, como dijo Hernán, digamos. No me puedo acordar ahora, no era el pi, no era el pi, Cutu, el de techo. El canalón, y después vos decís de techo que le dicen panel chocolate, porque tiene una... Porque tiene como un troquelado ese, sí. Ese. Bien, bueno, si tenés alguna foto después por ahí se las mostramos. Bien. Bueno, ¿qué pasa ahora en el sentido transversal? Bueno, en el sentido transversal vamos a dimensionar el momento, ¿sí? El momento ya en estado límite, o sea, ya factorizado, el momento último, es de 15,7 kN por metro de ancho. Eso para un espesor de 12 centímetros. Yo ahí adopté un D de 9 centímetros. Lo dejo a ustedes hacer la cuenta fina del D si quieren, pero más o menos por ahí va a andar. Eso me da una armadura necesaria de 4,9 centímetros cuadrados por metro. Le aclaro una cosa, esto, como siempre que les decimos, esto está hecho con el método de K sub D. Seguramente ustedes en estructura de hormigón 1, ¿qué método vieron? Sacabas el índice de refuerzo. Sí, el W, el M, N. Claro. El C, y ustedes después verifican que realmente se trate de una rotura dúctil, o sea que la deformación del hormigón sea mayor que qué valor. 5 por 1000. ¿Cuánto? 5 por 10. 5 por 1000. ¿Por qué les digo esto? Porque acá lo hicimos por este método, ustedes pueden hacerlo por el que ustedes quieran, eso está claro. No hay ningún problema que usen el método que a ustedes les parezca, les resulte más sencillo. Bueno, en este caso eso me da un hierro del 8K10, ¿sí? Verificamos la cuantía mínima, que es 1,8 por 1000, estamos bien. Pero cuidado, porque el reglamento, esto es una prescripción reglamentaria, ¿sí? El reglamento me dice que cuando para absorber un momento flector se requiere armadura en una cara, este es el caso, yo donde hubiese puesto la armadura, a ver, si este es el momento, ¿sí? Y el diagrama, yo me voy a buscar el diagrama de momento, ¿dónde pongo la armadura para este 15,7? ¿Arriba o abajo? Según el diagrama es arriba. Según el diagrama es arriba, bien, ¿sí? El reglamento me dice que yo, si esa armadura me da para poner arriba, yo tengo que poner la misma cantidad abajo. ¿Se entiende? Esto es una prescripción reglamentaria, chicos, ¿sí? Es decir, usted calcule la armadura. La calculé. Póngala en la cara traccionada, ¿sí? Donde la fibra se tracciona. Bueno, en este caso arriba. El reglamento después me dice, bueno, ahora lo mismo que usted puso arriba, ¿sí? Lo pone abajo. ¿Se entiende? Esto es una prescripción reglamentaria. ¿Está? Fíjense, ahí está donde está en el reglamento. ¿Estamos? Tengamos presente que nosotros acá estamos analizando un solo estado, una sola combinación. En realidad, una plegada de este tipo va a tener muchas combinaciones. ¿Por qué? Porque tendrá viento, a lo mejor tendrá sismo. Si es prefabricada, tendrá alguna combinación o algún estado en la etapa de montaje. ¿Está? Entonces, bueno, medio raro que una de estas estructuras tenga un diagrama de momento de ese estilo. En realidad lo que vamos a tener es un envolvente donde vamos a tener diagrama abajo, arriba. Pero de todas formas el reglamento me dice, sí, está bien, pero usted calcula con el momento, yo miro el envolvente. Y vos decís, bueno, el diagrama de momento me dice que arriba tengo 15, abajo tengo, no sé, 4.
yo hubiese calculado para 15 arriba, para 4 abajo, qué sé yo. Me dice, no, usted calcule la armadura que le da en una cara, me la repite en la otra cara. ¿Se entiende? Que quede claro que esto es una cuestión reglamentaria. Hernán, perdón. Y ahí, o sea, si yo tengo un diagrama envolvente y ponele que el momento máximo de arriba es más grande, ponele que el de abajo, yo dimensiono para el de arriba y después a la envolvente, como es más chico abajo, no le doy importancia, pongo lo que puse arriba o dimensiono. Claro, porque ya lo cubriste. Claro. Bien. Bien. ¿Está? Perdón, yo justo con lo de Luis me quedé que te iba a preguntar algo parecido. Si el diagrama de momento hubiese tenido como si fuese tracción arriba y abajo, ponele. No es que tengo que analizar entonces tramo y apoyo, es como habían dicho recién, agarro el más grande y ya estoy cubierta. Pará. Él estaba en la misma fibra, vos me estás cambiando de fibra. Claro, yo te digo, por ejemplo... Vos me estás cambiando de fibra, vos estás haciendo esto. Estoy haciendo un ejemplo como si fuese una viga, ¿no? Sí. ¿Sí? Acá. Sí. Este point to fix anda cuando quiere. Acá. ¿Vos dónde pones la armadura? Arriba. Arriba. El reglamento te dice poner lo mismo abajo. Claro. ¿Hasta ahí estamos? Hasta ahí estoy, sí. Bueno. Acá en este sector, ¿dónde pondría la armadura? Abajo. Poner lo mismo arriba. Ahora, nadie te impide que vos digas, che, acá no le puedo cortar una barrita y ponerle un poco menos. Es otra cosa. Claro. Que vos después lo hagas o no, por una cuestión constructiva de que si vos para sacarle una barra se te arma un lío, no respetás lo máximo, qué sé yo, eso es otra cosa, ¿sí? Pero Luis creo que me preguntaba sobre la misma sección, ¿sí? Y vos me estás preguntando, me parece, de 2 secciones diferentes, cuidado. Claro, yo no sabía si analizarlo, o sea, por el reglamento que va arriba y abajo, eso no hay duda, pero como tengo, digamos, menos en el medio o en algún tramo, ponele que tengo arriba y abajo con distintos valores, ahí me confundía. Y si queda, si no, sobredimensionado y listo, bueno, digamos. Lo que pasa es que vos tenés que tener en cuenta el orden de magnitud y la forma del diagrama. Si en una parte vos tenés un pico terrible, bueno, va a dimensionar toda la estructura con ese pico terrible. Claro. ¿Sí? Bien. ¿Está? Depende un poco del diagrama. Nosotros, la relación, digamos, claro. Claro. Bien. Nosotros acá estamos poniendo un ejemplo, si querés, sencillo, para no, como le digo siempre, no empezar siempre con una cosa complicada. ¿Está? Bárbaro, ¿Alguna gracias. duda más, chicos? ¿Alguien más con alguna duda? Hernán, yo hoy estoy más pesado de lo habitual, perdón. Me llamó la atención, ya que estamos hablando acá de la armadura transversal, y cuando decíamos que tenemos momento y las tensiones de tracción en el mismo sentido son aproximadamente 0. Eso me llamó la atención porque vos tenés flexión, digamos, o sea, tenés una ¿Qué componente. tiene que ver? Yo te estoy hablando de lo que sería, yo te estoy hablando de las tensiones, o sea, ¿dónde está que me perdí? Más abajo. Yo te estoy hablando, cuando te digo la SX es la tensión membranal, como lo era SI. Como lo era SI. ¿Sí? ¿Está? A lo mejor vos tenés algún tipo de estructura más alta, con algún plegado diferente, donde ya no son despreciables, ¿sí? Claro, este caso, digamos, pasó esto, digamos. Claro, esto es el momento. Claro que la tensión es en dirección X, pero en una fibra superior de tracción, en una fibra inferior de compresión. La SX, digamos, es la que te generaría la flexocompresión o la flexotracción. Claro. ¿Está? Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, seguimos. Lo mismo que hicimos para una sección a la mitad de la luz, vamos a hacer ahora a una sección cercana al apoyo.
Entonces, para las armaduras longitudinales es análogo el problema. Tenemos la placa, lo único, fíjense que, ¿se acuerdan que tenía una forma un poquito diferente? Los valores lógicamente eran menores, ¿sí? Y acá teníamos este chistecito, como le dicen los arquitectos, raro ahí, pero bueno, en sí la forma del diagrama es parecido, pero con valores menores, esto en 4400 y esto en 1800. Entonces, en la placa inferior, otra vez, lo hicimos por metro de ancho, ¿sí? Eso me da una armadura, fíjense que ¿qué hice? Otra vez multipliqué el valor de la tensión por el espesor, no multipliqué por más nada porque lo voy a hacer por metro de ancho. A ese valor lo divido por el phi, coeficiente de minimización de resistencia, por FI. Eso me da 5,74 centímetros cuadrados por metro. Y la primera diferencia que encuentro es que yo acá les digo, bueno, esperemos ahí, no adoptemos la armadura aún, hasta no ver qué pasa con las tensiones tangenciales. Y en un ratito, digamos, inmediatamente ya vamos a ver por qué. Entonces, no adoptamos armadura, calculamos una necesidad de armadura en centímetros cuadrados por metro y ahí lo dejamos. Lo mismo hacemos para la placa inclinada. Calculamos la resultante, otra vez este valor, que coincide con este, lógicamente, por el valor, fíjense que antes eran 84 centímetros, creo, ahora se redujo un poco, por el espesor, dividido 2. Y esto me da una necesidad de armadura de 2,32 centímetros cuadrados. Y como también voy a tener el mismo problema, voy a tener que ver qué pasa con las tensiones tangenciales, fíjense lo que hago. Me tomo el trabajo de esos 2,23 centímetros cuadrados por metro, pasarlo a términos de armadura por unidad de longitud. Es decir, ¿en qué longitud la voy a colocar esta armadura? Bueno, dijimos hace un rato que eso se colocaba en el tercio inferior. Entonces, ¿qué hago? Agarro estos 77 centímetros, lo divido por 3. Entonces, ¿cómo saco esta armadura por unidad de longitud? Y bueno, si esta armadura la voy a poner en estos 25 centímetros, yo hago 2,23 centímetros cuadrados dividido 0,25 metros. Es decir, que en esa puntita, la armadura por unidad de longitud, la armadura en términos, digamos, valga la redundancia, de armadura por unidad de longitud, me va a dar 8,7 centímetros cuadrados por metro. Y de la misma forma, yo no adopto nada. Dejo eso así en términos de armadura requerida y espero. Bueno, en la aleta superior yo acá le hice la cuentita. ¿Se acuerdan que en la aleta superior teníamos este pedacito acá que estaba molestando? ¿Sí? Eso, la resultante de eso eran, fíjense, el valor de la tensión por la longitud donde se desarrollaba, que eran 16 centímetros, por el espesor dividido 2, eran 4,49 kilonewton, estos son 500 kilos, así que era despreciable, o sea, la verdad lo desprecié. Si ustedes quieren calcularle la armadura, seguramente le doy error 6, ¿está? Pero yo lo consideré despreciable porque era muy, muy bajito. ¿Estamos? ¿Hasta acá alguna duda? No. Bien. Lo que vamos a ver ahora es qué pasa con las armaduras transversales, que en el caso de la sección a la mitad de la luz estaban gobernadas por un problema de momentos flectores. Pero ahora los diagramas que aparecen, digamos que los momentos flectores, si ustedes lo ven en el stat, son casi despreciables. Nosotros hace un rato vimos los colores, eran muy bajitos, pero lo que no son despreciables son las tensiones tangenciales. Entonces, recordando un poco esto de resistencia de materiales, si quieren yo acá, si los ayuda, a ver si me sale. Voy a dibujar
media placa, chicos. Díganme si se entiende. Esto sería mi eje de simetría, ¿no? Y esto es una cosa así. Sí, intenté dibujar media placa, ¿se entiende? Entonces, si yo lo pongo ahí, por ejemplo, en un sector por acá, cuando yo tengo un valor, saco un valor del stat, un valor de tensión tau aquí, y esto me da acá y acá, ¿sí? Yo tengo que completar lo que ocurre en el plano o en la cara. Ay, perdonen que me equivoqué. A ver si lo puedo borrar. Yo tengo que completar lo que ocurre en las caras a 90 grados de acuerdo a la ley de Cauchy. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando yo dimensione las armaduras necesarias por corte, ¿qué les parece? Voy a tener que usar aquello que yo di en hormigón, donde yo decía que cuando yo calculaba una viga, digamos, yo quería calcular las armaduras necesarias por corte de una viga, había una parte que la tomaba el hormigón, todo lo que yo podía lo tomaba con la parte del hormigón, lo que no, el excedente lo tomaba con armadura, pero bueno, si tenía tracción despreciábamos esa parte de contribución del hormigón, o tengo que recurrir a otra cosa que yo vi allá en Hormigón 1 para tomar armaduras de corte, para tomar esfuerzo de corte, perdón. ¿A qué tendría que recurrir? Corte por fricción. Muy bien, al corte por fricción, que se acuerdan cómo era. A ver, yo voy a hacer un dibujito por acá. ¿Se acuerdan de este dibujo? Por acá estarían las barras. Y esto era una cosa así. Bueno, lo voy a dibujar a este lado porque si no, ahora le voy a... ay, por Estelita no le puedo dar ingreso, pero se me va a ir el dibujo. ¿Está claro esto, chicos? Sí. ¿Se acuerdan? Esto, si yo este problema lo tengo en una dirección y en la otra, quiere decir que armadura voy a tener que poner en qué sentido. ¿En el longitudinal, en el transversal o en los dos? Dos. ¿Está claro eso? Sí. Sí. Bueno, esperen que le voy a dar ingreso. Quizás es Estela. Hola, Estelita. Perdóname, no te daba ingreso porque estaba justo con un dibujo y no lo quería cortar. Bueno, eso es lo que tienen explicado acá. Ustedes lo pueden leer mejor después, más tranquilo. Entonces, del diagrama, nosotros calculamos o buscamos ese valor de la tensión máxima, ¿sí? Y ahora le voy a hacer otro comentario. Ese valor era 948 kN por metro cuadrado. Entonces, si yo lo multiplico por el espesor, eso me da un valor de B sub U por unidad de longitud. Eso me da 0,11 meganewton por metro. Ahora lo divido por 0,75. ¿Por qué por 0,75? Porque corte. Porque corte, muy bien. Y si se acuerdan de cuando vimos, cuando usamos el corte por fricción, ¿sí? ¿Dónde lo usamos la última vez? ¿Se acuerdan? Ménsula corta. Muy bien, lo usamos en ménsula corta. Y había un coeficiente ahí que usábamos nosotros. ¿Se acuerdan un 1,4 que andaba por ahí dando vuelta? ¿Qué era lo que nos decía ese 1,4? Cuando se ponía el hormigón todo en una sola tanda.
Claro, si el hormigón es de densidad normal y se hormigona monolíticamente, yo podría usar un coeficiente mu de 1,4. El reglamento para las estructuras plegadas nos dice claramente que yo tengo que usar 1, no puedo usar 1,4. Eso está indicado acá en este ítem del reglamento. Perdón, en este ítem del reglamento, ¿sí? Cuando son plegadas tengo que usar 1, no puedo usar 1,4. Eso me da una necesidad, un requerimiento de armadura de un Fidel 6 cada 15 en cada cara, ¿sí? Es decir, 3,76 centímetros cuadrados totales, centímetros cuadrados por metro totales. De la misma forma que antes, yo no coloco esta armadura en el medio, pongo en cada cara. Está claro que yo podría poner en el medio, ¿no? Lo que pasa es que no puedo dejar las caras sin armar. Entonces, si da lo mismo para las tensiones, le pongo la mitad en cada cara. Comparo con la mínima del 1,8 por 1000 y fíjense que estoy dentro de la mínima. Ahora, cuando yo voy a adoptar... bueno, un comentario que les quería hacer. En este diagrama, yo de manera simplificada usé el valor máximo para calcular en todos lados. Está claro que yo podría haber sectorizado, ¿no? Pero ya les iba a hacer mucho lío. Podría haber tomado esto por un lado. Bueno, a lo mejor en la placa inclinada sí está bien el máximo y listo. Pero después podría haber tomado quizás esta placa de abajo por otro lado. ¿Está? De manera simplificada usé el máximo para no agregar más cosas. Y ahora yo les voy a preguntar, vamos a ver un tema. En la sección cercana al apoyo, ¿sí? Yo tengo requerimientos de armadura. Vamos a ver si me sale el dibujo que hice antes. Tendría que haber hecho un print screen, así lo guardaba. Vamos a dibujarlo acá. ¿Sí? De nuevo dibujé la mitad. Qué raro. No, es el más grande. Bueno. Entonces, para ayudarnos, ¿sí? ¿Sí? Les voy a dibujar el diagrama de tensiones longitudinales. Lo voy a dibujar acá en la punta para ayudarnos a lo que vamos a ir razonando entre todos. Bien. Entonces vamos a ir paso por paso, digamos. Acuérdense que en la sección cercana al apoyo tenemos tanto requerimientos de armadura longitudinal por las tensiones normales, como los requerimientos de armadura transversal debido al corte. Entonces, a ver, en ese sector, donde yo tengo solamente compresión, ahí o ahí, ¿sí? Longitudinalmente, ¿tengo algún requerimiento de armadura? La mínima. La mínima, digamos, ¿sí? Sería el 1,8 por 1000. ¿Hasta ahí estamos? Ajá. Bien. Eso debido a las tensiones de
normales. Y debido a las tensiones tangenciales, La que calculaste último. ¿y por qué las que calculé último? Muy bien, ¿por qué las que calculé último? Porque acuérdense que de este diagrama, perdón, no de este diagrama, acuérdense de esto. Si yo calculo, si esto cuando yo calculo el corte me da un requerimiento de armadura por corte, en ese sentido, ¿sí? Como lo que ocurre en una cara ocurre en la misma cara a 90 grados, la misma armadura voy a tener que poner en este sentido. ¿Está? Entonces, en este sector comprimido, pongo la mínima del 1,8 por 1000, pongo la que necesito por corte, pongo la suma. ¿Cuál pongo? La más grande. La más grande. ¿Y por qué no pongo la suma? Qué pregunta. Acuérdense cuál es, tiene un poco de trampa, se lo voy a decir yo. Acuérdense cuál es el concepto de armadura mínima. Armadura mínima es la armadura que yo tengo que poner cuando los esfuerzos son muy pequeños o por otras cuestiones. Por una cuestión de, qué sé yo, en una estructura laminar, acuérdense que era por una cuestión de contracción y fragüe, ¿sí? En una viga era por otra cuestión, pero es como que vamos a suponer que tengo un esfuerzo interno muy bajo. Entonces, cuando yo no tengo qué armadura poner, ¿qué armadura pongo? Y la mínima, al menos la mínima. ¿Sí? Ahora, cuando tengo un esfuerzo que me da un requerimiento de armadura que supero la mínima, pongo esa, no pongo la suma. ¿Está? Entonces, vale decir que acá yo pongo la que tengo por cálculo, porque es más grande que la mínima. En este caso, la que tengo por cálculo era la que tenía por corte. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Vamos ahora a este sector. ¿Sí? Yo tenía un requerimiento de armaduras longitudinales debido a los esfuerzos, a las tensiones normales de tracción, y también tengo este requerimiento. Entonces, ¿qué pongo? La armadura que necesito por tracción, la armadura que necesito por corte, las dos. La de tracción, que va a ser más grande. Y si yo pongo la de tracción, ¿quién me toma el esfuerzo de corte? Claro, ahí pondrías la suma. La suma la tendría que poner. Tengo que poner la suma. ¿Por qué? Porque lo que calculé para la tracción, para que me tome el esfuerzo de tracción, y las que calculé por corte, para que me tome la parte del esfuerzo de corte. ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí. El que me dijo solo la de tracción, ¿lo entendió? Sí, lo entendí. ¿Sí? ¿Lo entendió? Bueno. Lo mismo, ¿dónde me estaría pasando? Y bueno, lo mismo me estaría pasando en este último tercio que está acá, que por eso yo me tomé el trabajo de la armadura necesaria debido a las tensiones de tracción, la pasé a armadura en centímetro cuadrado por metro. ¿Para qué? Para que sea fácilmente sumable. Ahí, ¿qué tengo que hacer? Sumar la armadura necesaria por tracción con la armadura necesaria de corte por fricción. ¿Está? Y en esta parte de acá sería algo análogo a la de acá, ¿no? ¿Cuál es la armadura mínima en este sector de acá? 3,5 por 1000. 3,5 por 1000. 2,5. Perdón, pipí mayor, disculpen. 3,5 por 1000, ¿sí? Entonces acá, ¿qué tengo que hacer? Y acá también tengo que comparar. Tengo que decir, a ver, pará, ¿cuánto me da la armadura necesaria por cálculo? ¿Es mayor o es menor que esta de 3,5 por 1000? ¿Estamos? Eso que yo le fui explicando en este mamarracho, digamos, está hecho acá. Entonces, fíjense, esto siempre es la compatibilización de las armaduras longitudinales, repito, para la sección a la mitad, la sección cercana al apoyo. Entonces, fíjense, lo discriminamos en la placa inferior,
el tercio inferior de la placa inclinada, o sea, donde yo tenía toda la armadura, digamos, de cálculo por tracción. El resto, hace falta que les haga un dibujito, así vemos bien cuál es cada sector, un costadito. No, ya lo hiciste antes. ¿Ves? ¿Se entiende? Con el diagrama uno lo ve, vamos a verlo rápidamente por si alguien no lo vio. Y acá vamos a discriminar este otro, ¿sí? La placa inferior, si ustedes quieren, si la pintamos en rojo, sería esta parte que está acá. La placa inferior, lo dibujé en cualquier lado. La placa inferior. En amarillo, el tercio inferior de la armadura traccionada, digamos, esta parte que está acá. El resto, ¿sí? Y la parte comprimida, vamos a ponerlo en negro así se nota el cambio de colores. ¿Tá? Entonces fíjense, en la placa inferior, bueno, tengo la armadura requerida por la tensión normal, la requerida por corte, y acá la sumo. ¿Está? ¿Por qué? Porque esta está para tomar un esfuerzo. Y esta está para tomar otro esfuerzo, y yo tengo que tomar los dos esfuerzos, entonces acá la sumo. Lo mismo pasa en este pedacito. Esta está para tomar el esfuerzo normal, esta está para tomar el esfuerzo de corte. La tengo que sumar. Después ahí está la adopción, ¿no? En el resto de la placa inclinada, no, ahí no, fíjense, tenía la armadura que yo calculé por corte, ¿sí? La armadura mínima requerida por armadura mínima, el 3,5 por 1000, y bueno, acá esta es más grande que esta, puse esta. Lo mismo arriba. La armadura necesaria por corte, la armadura mínima, en este caso el 1,8 por 1000, y bueno, esta era más grande. Esa pongo. ¿Está? Esta por ahí es la parte que más le tienen que prestar atención de este tema, chicos. Y lo último, respecto de las separaciones reglamentarias, ¿sí? En la armadura, en la cáscara, en cualquier dirección, la separación máxima es 20 centímetros, no puedo superar esa separación, o 2 veces el espesor de la placa. Ahora, cuando la tensión membranal principal de tracción debida a carga mayorada, todo eso, ¿sí? O sea, la de los primeros diagramas, exceda en 1/3 de phi por F'C, la armadura la tengo que poner más cerca. Entonces, vamos a verlo en número esto, fíjense. Vamos a ver cuál es este valor, el valor que yo uso de comparación. ¿Cuál es mi límite? ¿Cuál es ese 1/3 de phi por F'C? Y bueno, 1/3 por 0,9 por raíz de 30 me da 1,64. Entonces, fíjense que para nuestra placa, el valor de la tensión principal de tracción era 4.400 kN por metro cuadrado, pasado a meganewton me da 4, quiere decir que estamos más arriba. No solo en la sección a la mitad de la luz, sino que también en la sección a 2 metros del apoyo. En las dos, si ustedes quieren, estamos en malas condiciones, si quieren. O sea, no podemos separar la armadura 2 veces el espesor. Tenemos que separarla 1,5 veces. En nuestro caso, 1,5 veces por 12 centímetros me da 18 centímetros. Quiere decir que en ningún caso podemos tener una armadura separada más de 18 centímetros. Al final, acá tienen el esquema de armaduras. Espero que se vea bien. De todas formas, ustedes después lo van a ver, lo pueden ver bien en su computadora. Ahí lo agrandé un poquito. En la mitad izquierda lo que ocurre a la mitad de la luz, y en la mitad derecha lo que ocurre en la sección a 2 metros de apoyo. Quiero mostrar algo abajo, por eso lo tengo que correr. Perdonen que no se ve el título. Ahí está. Entonces fíjense que acá están todas las armaduras que vimos antes con algunas indicaciones. Por ejemplo, estas, todas las que tienen un asterisco,
fueron obtenidas a partir de la tabla anterior de compatibilización, ¿sí? Y esta armadura, la longitudinal en estos sectores, ¿sí? Fíjense que quizás me hubiese dado más separado y yo puse uno el 6 cada 18 en cada cara para cumplir la separación corregida, si quieren, en el punto 19,410. ¿Estamos? Esto, fíjense lo que ocurre acá en los nudos, esto ya lo vimos, fíjense cómo está puesta la armadura del nudo. La armadura pasa de largo y se ancla en la parte superior, acá pasa de largo y se ancla en esta parte interior superior, si quieren. Nunca, esto ya lo vimos con nudo pórtico, esto así nunca jamás de los jamases. ¿Estamos? Lo mismo acá. Vamos. Bueno, ¿les queda alguna duda? El resto, no sé, Steffi, Kutu, Estelita, no sé si me faltó decir algo. Chicos, algo que no hayan entendido. Yo tengo. No sé, Luis, o pregunto yo. Dale, preguntá. Bueno, vos en la horizontal de arriba calculaste la armadura de compresión. La horizontal, ¿te refería a la transversal o a la longitudinal? ¿Vos no calculaste la armadura de compresión? Perdóname, ¿te refería a la longitudinal? Sí. Ah, bien. ¿En la sección, en la mitad de la luz o en la sección No. Es lo mismo eso es lo mismo. Yo como que no me quedó muy bien claro, más que nada en la inclinada, cuando vos tenías compresión, sí. ¿Cómo era el tema de la armadura? Y ahí optaste por la mínima. Claro, porque longitudinalmente solo tiene compresión. ¿Vos te referías a esta parte del diagrama? Espera que lo vemos. Claro, ahí. Digamos, en esa parte. Tu duda está en este sector. Ahí, exactamente. Y bueno, si esta tensión cumple con que no se aplaste el hormigón, es la mínima de compresión, es 1,8 por 1000. Bien, y no hay que hacer nada de eso de dividirla como en la tracción, que lo digamos en un tercio. No. ¿Para cómo que dividíamos en un tercio? No, ¿por qué? No, si acá hay una preguntaba porque me quedó esa duda Pará. ¿Por qué lo dividimos el otro en un tercio? Porque en la parte donde vos tenés tracción, el hormigón no trabaja. Entonces vos tenés que cubrir con una armadura la necesidad para poder absorber los esfuerzos internos, ¿sí? Entonces el reglamento te dice ubicarlo en la punta, porque además vimos que el brazo de palanca te da mayor. Sí, el brazo de palanca me acuerdo. En la parte donde vos tenés compresión, ¿sí? Lo que haces es verificar el aplastamiento del hormigón, justamente porque está comprimido. Ahora, como reglamentariamente algo de armadura le tenemos que poner, le ponemos el 1,8 por 1000. ¿Está? A ninguna sección le puede poner menos del 1,8 por 1000. Claro, porque verificó la compresión del hormigón. Claro. Bueno, si no te hubiese verificado... Sí. ¿Pasa que qué? Decime. No, pasa que en un momento como que me perdí con eso y como no tengo el PDF para poder subir y bajar, quería que me lo... Bueno, si yo subo y bajo muy rápido, ustedes péguenme el grito. No es eso. No, está bien. Pero se entendió ahora. Vos acá la que haces, en toda la parte comprimida, vos lo que haces, lo vemos de nuevo si querés. Está. Era esa duda, pero ya entendí perfecto. Gracias. Fíjate, esta verificación, Claro. Esta verificación. Si te verifica para la tensión máxima de compresión, bueno, para tensiones de compresión menores, verifica. Bien. Luis, ¿vos querías preguntar algo? Sí, Hernán. Ahora, el esquema de armadura de la sección transversal, perfecto, hermoso. Y ahora, longitudinalmente, sigo el diagrama del STAT, hago los 50 diámetros. Longitudinalmente, vos lo que deberías hacer, ¿sí?
Si este es tu diagrama, si este es tu diagrama, ¿sí? Esto tiene 20 metros. Claro. Porque ya estudiamos 2 secciones encima, como que... Está bien. Yo no cortaría el medio para empalmarlo, ¿no? ¿Yo qué haría quizás? Quizás, si esto tiene 20 metros, yo utilizaría barras de 12 metros hasta donde me dé. ¿Sí? Vamos a hacer un número rápido. Vamos a suponer que tenemos barras. Vamos a pensar en las barras del 12. Ajá. ¿Sí? La barra del 12, vamos a suponer un empalme de 60 diámetros. Estoy haciendo un número para poner una... Vamos a hacer el número más fácil todavía. Vamos a suponer que el empalme de 1 metro, pero para hacer una cuestión matemática nomás, no, Claro. no te guíes ese número. Bien, sí. Estos son 12 metros. ¿Sí? ¿Cuánto me queda de la otra punta? 8. Me quedan 8. ¿Sí? Quiere decir que si yo traigo una barra de 9... No le quedas con el empalme que hay. ¿Sí? Ahí me queda el empalme. Perdón. Y lo que hago es no generar, o sea, digamos que el empalme está... ¿Está quedando en el medio o no casi en el medio ahí? No, en el medio no, porque está el empalme está acá, el medio está acá. Claro. Sí, ya está fuera el empalme. Perdón, vamos a ver, sí. No, ahí en el ítem 19.4 habla de cuestiones justamente relacionadas al empalme, y habla también de desfasar los empalmes de tal manera que en una misma sección, no recuerdo bien cómo decía. Ahora no se debe empalmar más de un tercio de la claro, sí, armadura, no me acordaba bien. Ahora yo les iba a decir Bien. un tercio, un medio. Un tercio. Qué porquería, bueno. Sí, y que aumente un 20% los empalmes que te dice en el capítulo 12. Esta es una opción. Acordate que vos, digamos, vieron que los empalmes, lo que pasa es que si uno empalma todo en la misma sección, después el reglamento se pone restrictivo, pero suponete que vos adoptás esta, todavía no terminé, vos adoptás esta. Ahora no hago todo así, haría la mitad así y la mitad al revés, o si querés, esto lo podés ir combinando. Mira, haces un tercio así, ¿sí? Haces un tercio, te lo voy a dibujar en este lado, pero porque no tengo cómo dibujarlo, Claro. Un tercio así, ¿sí? Si querés le anotamos ahí para tenerle un poco de guía, el de 12, el de 9, ¿sí? Y el otro tercio, mira, lo hacemos así, te lo voy a dibujar en azul. Y el otro tercio, la barra de 12 metros la ponemos al medio, Claro, y lo que nos quede los ponemos a los costados. Entonces ahí en una sección, y bueno, empalmate un tercio. Está porque no te coinciden estas. Yo lo dibujé. Perdón, Hernán, pero sí, me parece ayúdame. que no es que necesitas del 12 en el medio y del 10 a los costados. Sí, pero estábamos haciendo... Claro, sí, era para ver las longitudes. Era para ver un poco el esquema general de cómo hacerle el empalme. Claro. Como dice Estela, Luis, yo el del 12 lo necesito en el centro. Entonces quizá en el azul, que yo puse acá, es del 12 y esto tiene que ser del 10. Claro. Era simplemente cómo pensar una idea de empalme para, en este caso, fíjate que en una sección, en alguna, vos venís, no tenés empalme, acá aparece el primer empalme, ¿sí? Y en la misma sección no hay otro empalme. Entonces, si hay 3 tipos de armaduras, si vos querés, no empalmaste más de un tercio en una sección. ¿Está? Esto era simplificado, suponiendo que es la misma armadura longitudinal, era para verlo primero simplificadamente. Pero ¿se entiende la idea, Luis? Eso. O sea, yo en un tercio del ancho, digamos, donde vos tenés que ir haciendo este jueguito, digamos. Claro, ¿sí? no puedo tener muchos empalmes, digamos, en un tercio. Y no. Más de un empalme. Además, vos pensás que ese problema, vos lo podrías, para este tipo de estructura, ese problema vos lo podés llegar a tener
Bueno, acá estoy en una disyuntiva, te lo voy a hacer igual el comentario, pero ese problema vos lo podés llegar a tener en las barras del 12 para arriba, porque si la estructura lo amerita, yo me llevo a la obra una bobina, y del 12, del 10, del 8 y del 6, la armadura la consigo en bobina y no en palmo. ¿Sí? Bobina se entiende, ¿no? Una bobina. Una bobina es como el carretel de la máquina de coser, más grande. Ah, mirá, claro, ¿Está? no El sabía. rollo. Pero el rollo viene, hasta donde yo sabía, el rollo viene para las armaduras del 12, 10, 8 y 6. ¿Sí? No si vos lo pedís cortado y doblado, porque si vos lo pedís cortado y doblado es un problema de que el camión que te lo trae no puede traer algo de más de 12 metros. Claro. Pero si es una obra muy grande y vos conseguís que Asindar te venda una bobina, vos te llevás las bobinas a la obra. Las bobinas, eso no pasa con el 16, no pasa con el del 20, porque no lo puedo doblar. Está claro, ¿no? ¿Sí? Y la bobina, además, sobre todo en los diámetros más grandes, después requiere algún trabajito de, bueno, voy a decirlo en criollo, no sé si de enderezamiento. Pero bueno, digamos que es una solución. ¿Está? Pero bueno, yo te lo digo, te lo doy como un dato entre comillas, porque quizá después te dicen, no, acá no nos venden la bobina, no. A veces la bobina está reservada solamente para las empresas que cortan y doblan, no para obras muy grandes, para que te vendan la bobina. Claro. O sea, bueno, ni sabía que existía una bobina, así que buen dato. ¿Sí? Claro. Bien, gracias. Bueno, ¿algo más, chicos? Sí, Hernán. Dale. Tenía una duda cuando, porque nosotros habíamos supuesto que las tensiones sigma X eran despreciables. Sí. En el caso de que no sean despreciables, nosotros, digamos, tendríamos en el sentido transversal, armadura de flexión y armadura por flexión. ¿Tiene un dimensionamiento a flexotracción o flexocompresión? Bien, y eso es directo con los diagramas de interacción. Por supuesto. Bien, listo. Hernán, yo te iba a preguntar, de lo que hablaban recién de los empalmes, en la placa inferior, donde en el medio tenés las mayores tensiones de tracción, ¿no tendrías problemas? ¿Por qué las mayores? No pensaba hacer, sí, pero no pensaba hacer un empalme en esta zona. Fíjate que siempre lo estoy corriendo, siempre lo estoy corriendo. ¿Está? Bien. Esto es como que en una viga larga vos se te ocurriera empalmar la armadura principal de flexión justo en el medio. No lo haces, lo corré al empalme. Lo sacás para un costado, hablando del criollo. Bien, claro. ¿Está? ¿Alguna otra duda, chicos? Se entendió. Clarísimo, Hernán. Bueno, no sé si quieren que le hagamos un... Esto, bueno, chicos, está en la plataforma, ¿no? No sé si quieren que le hagamos un descansito antes de arrancar lo tuyo, Ricardo. Sí, no sé qué recordaron con Raúl, pero me imagino que sí. ¿Tefi? Sí, un descanso, ¿no? Me parece que bueno, sí. ¿Les parece que arrancamos 40? ¿Les parece que arrancamos 6 menos 10? ¿Seguimos? Dale. Sí. Dale. Bueno, 6 menos 10, entonces seguimos con la parte pretensada. Buenísimo. Listo.